Volvemos nuevamente aquí a Código Urbano, ¿sí? En este programa de lunes por la noche, en el cual mientras esperamos a su conductor natural, al señor Alejandro López, que en los próximos días va a estar aquí con nosotros, mientras nosotros vamos repasando todo lo que sucede en la vida social, en la vida política, en la vida económica de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. En este caso, recién hablábamos con Fernando Spoliansky, ¿no? De todo lo que tenía que ver con básicamente la economía financiera, la renegociación de la deuda y tantas otras variables que nos exceden como provincia, pero que también nos afectan y nos inciden de forma directa, por supuesto. Ahora vamos a hablar también de economía con el ministro, en este caso, ministro de Producción e Industria de la provincia, Facundo López Raggi, que está con nosotros. Le vamos a preguntar a él cómo todo ese contexto económico, financiero, de pandemia también, afecta a la provincia y cuál es la economía que se viene o que podemos prever aquí en la región. Facundo López Raggi, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, Santiago, un gusto estar en contacto y estar acá en el programa. Placer. Bueno, muchas gracias por darnos este ratito para charlar con nosotros, Facundo. Te queríamos consultar por el tema de la economía, ¿no? Hubo una renegociación, decía yo recién, de la deuda, un canje con los tenedores, tanto con los que tienen jurisdicción extranjera como los que tienen jurisdicción nacional. Ya se iniciaron las conversaciones que se supone van a llevar un tiempo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en contexto de pandemia. ¿Cómo se trabaja en el ámbito de la función pública cuando hay que atender la economía en un contexto semejante, ¿no? Yo creo que los pasos que se dieron en este sentido de renegociación de la deuda son fundamentales, claves, condición necesaria para que el país empiece a revertir un poco la curva que ya hace varios meses tenemos, que veníamos a la baja, inclusive antes de la pandemia, y que, bueno, seguimos yendo más para abajo de manera más pronunciada, producto de lo que sucedió con el coronavirus en el mundo, en nuestro país y claramente en la provincia. Y en Neuquén, que teníamos una economía que era bastante diferente al resto del país en términos de la dinámica que tenía justamente, por el nivel de empleo que se generaba, por el nivel de actividad económica, por los niveles de consumo, hasta las PASO del año anterior, del 2019, hasta octubre más o menos de 2019, veníamos con ese ritmo. A partir de ahí, por una decisión del Poder Ejecutivo de aquel momento, se afectó fuertemente todo lo que es la actividad hidrocarburífera y la diferencia que estamos teniendo en Neuquén hasta ese momento se fue perdiendo y fue muy afectada por lo de la pandemia, que a nivel mundial afectó el consumo, la demanda en términos generales y por ende la demanda de la energía y del petróleo y el gas en ese caso, lo cual hizo caer en el mes de marzo de 2020 el precio del petróleo en un 40%, algo que nunca había sucedido hasta el momento. Así que eso obviamente afectó a la economía de Neuquén, a los presupuestos de la provincia. Nosotros además tuvimos el tema de las nevadas, nosotros digo a nivel del Ministerio de Producción, ¿no? Que afectó muchísimo la producción ganadera en todo el interior de la provincia, pero bueno, tenemos situaciones y actividades muy importantes para la provincia, como es, por ejemplo, el turismo, que hasta el día de hoy siguen con actividad casi nula, ¿no? Mínima, y que depende estrictamente de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria. Facundo, los orientales dicen que las crisis son una oportunidad, digamos, suena bien, pero supongo que cuando hay que administrar la economía o por lo menos alentar desde un ministerio la economía de una provincia, no es tan fácil o no es tan ameno como suena aquella famosa definición oriental, ¿no? Crisis igual oportunidad. ¿Es una oportunidad para la diversificación esta situación? ¿Es muy complejo pensar hoy en diversificación cuando ni siquiera tenemos encaminada la monoproducción de los hidrocarburos? Es complejo, pero yo creo que representa siempre al menos una posibilidad de parar un poco la pelota, ¿no? y de pensar cómo estamos
trabajando, cómo nos movemos como sociedad, ¿no? Creo que eso es fundamental. Pero a lo concreto de las nevadas, con toda la afectación que tuvieron, presenta claramente una oportunidad porque se supone que el verano va a ser mejor y después de 8 o 9 veranos o años secos, este año parece que va a ser bueno. Pero bueno, cuando hablamos de otras actividades económicas como el comercio, comercios en general, muchos están ya con niveles de actividad que vienen remontando, no todavía desde ya los niveles previos a la pandemia, pero bueno, el turismo, como decía, tiene niveles de afectación, que lo que se busca es tratar de sostener el empleo, pero también sostener a las empresas. Argentina es un país que no tiene una tasa muy alta de natalidad de empresas. No es como otros países que las empresas nacen y mueren permanentemente. Acá tenemos nuestras complejidades para poder abrir una nueva empresa, ponerla en marcha. Los sistemas tributarios son complejos en términos generales. Así que digo, no es tan sencillo ese tema de que se muere una empresa y nace otra atrás. Con lo cual hay todo un trabajo por poder sostener a las empresas que hoy están, sostener, por supuesto, el empleo, y ahí está puesto el foco, ¿no? Pero bueno, la verdad que esta situación se ha ido dilatando en el tiempo, con lo cual el nivel de afectación y la posibilidad del Estado de ir a acompañarlos a los privados es un tema que va a haber que sostenerlo hasta que dure el tema sanitario, pero bueno, va a ser complejo, ¿no? Porque, como siempre decimos, la sábana es corta. Claro. ¿Qué rol tiene que jugar el Estado? Estoy pensando, por ejemplo, en la inversión que se está haciendo en términos de producción de truchas allí en Piedra del Águila, algunos anuncios y trabajos que nos contaste en la radio en su momento de producción hortícola, es decir, temas que no están directamente relacionados a los hidrocarburos o a nuestra segunda pata, en todo caso, que es el turismo, pero que hay que ir impulsando. ¿Qué es el Estado allí? ¿Una especie de motor de arranque, digamos? Mira, Santiago, yo soy un convencido que cuando nosotros hablamos de diversificación y de ampliación de la matriz productiva, yo soy un convencido que esas acciones las llevan adelante los privados, con lo cual nosotros desde el Estado tenemos la responsabilidad y la obligación de generar condiciones para que esas inversiones por parte de los privados se den. Y cuando digo inversiones de los privados, estoy hablando del más pequeño productor que tiene que decidir si se involucra en una siembra, si sigue invirtiendo y retiene vientres porque el año que viene va a estar bueno, hasta el empresario más grande que viene con inversiones importantes a un desarrollo agropecuario nuevo, un desarrollo turístico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que generar esas condiciones. La condición macro, como decía antes, con esta solución de lo que son los acreedores privados de la deuda, es un buen paso. Hay que terminar de cerrar eso para que ya el gobierno nacional empiece a marcar con mayor claridad y también acompañando con instrumentos concretos desde el gobierno nacional todas las inversiones que son necesarias que vengan. Creo que está claro que Vaca Muerta es un elemento esencial para el desarrollo económico y social de la provincia, claramente, pero también del país en los próximos meses y en los próximos años. El país no puede dejar de mirar a Vaca Muerta si lo que necesita es inversión privada externa, que entre en dólares, que se empiece a mover la economía, ¿no? Entonces, la verdad que hay una expectativa importante puesta en el sector, que es el sector que claramente genera mayor tracción, mayor efecto multiplicador positivo en la economía de la provincia. Y que claramente nosotros es un eje importante en el desarrollo económico y social, pero en particular en lo que corresponde al ministerio que me toca conducir, que es el Ministerio de Producción e Industria, nuestro foco está puesto en diversificar la economía, incluyendo también las pymes que son parte de Vaca Muerta, ¿no? Porque entendemos que las propias pymes que hoy están prestando servicio a la industria de oil and gas
pueden prestar servicios, pueden orientar su oferta a otros sectores, ¿no? Inclusive al oil and gas en otros países, como hay algunos casos que está sucediendo. ¿El polo tecnológico que presentaron tiene que ver con eso, el trabajo con las pymes como para trabajar en desarrollo e innovación en el área de vaca muerta y de los hidrocarburos? Claramente, ahí es una decisión del gobernador Omar Gutiérrez de agregar valor en base al conocimiento. Neuquén es una provincia energética, Neuquén es una provincia que tiene 100 años de petróleo, con una experiencia, con un conocimiento, con todo el know-how de decenas y de cientos de personas durante años, de las empresas más grandes internacionales, de las empresas nacionales operadoras, empresas de servicios especializados, y hay todo un entramado de pymes que tienen, entendemos, y por eso hemos lanzado esto, la necesidad de mejorar siempre y permanentemente su eficiencia, su productividad, porque si estas empresas mejoran estos dos aspectos, mejora Vaca Muerta, mejora la cadena de valor de Vaca Muerta. Y entendemos que una buena manera de mejorar la eficiencia, la productividad y por ende la competitividad de las pymes es a través de la incorporación de ciencia y tecnología y de la innovación a las pymes. Así que lo que hemos propuesto, con la apertura y los comentarios iniciales y la propuesta hecha por el gobernador Omar Gutiérrez, hicimos una convocatoria para lo que serían las instituciones y las empresas que hacen ciencia y tecnología, que son la oferta de la ciencia, la tecnología y la innovación en la región, que también nos hemos juntado con representantes de empresas a través de las cámaras, que en definitiva son la demanda, ¿no? Son las empresas que necesitan el asesoramiento, la asistencia técnica, el acompañamiento desde la oferta para incorporar tecnología, para adaptar tecnología, para crear tecnología y agregar valor así de otra manera en Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta, digo, además de las regalías, ¿no? Que es un poco lo que se lleva a todas las miradas, ¿no? La baja o la alza de las regalías por la producción que pertenece a nuestra provincia. También derrama en otras circunstancias, ¿no? El otro día me contaban, por ejemplo, que mucha gente en las zonas rurales empieza a tener señal y conectividad porque las mismas empresas generan esa conectividad para instalarse en los campos. Me contaban que las empresas necesitan traer agua del río para hacer los trabajos de perforación y eso podría ser utilizado también como regadío para algún sector, por ejemplo. Digo, hay un trabajo que va desprendiendo y que si hay un espíritu emprendedor allí se puede hacer más que extraer gas y petróleo, ¿no? Sin duda, y es algo que es una conversación permanente con las operadoras, ¿no? Digo las operadoras principalmente porque son ellas las que tienen una concesión otorgada por el gobierno provincial para explotar sus recursos naturales, en este caso el petróleo y o el gas, ¿no? Muchas de las empresas, todas, tienen la obligación de realizar actividades de responsabilidad social empresaria, que mucho puede entrar por ahí, además de que nosotros todo el tiempo estamos trabajando o intentando trabajar de la mejor manera posible y lo más profundamente posible para todo lo que tienen que ver las acciones de desarrollo local que tienen que hacer las empresas. En otros países se llama el local content, el contenido local, que no tiene que ver solamente con el empleo de mano de obra, sino tiene que ver con el fortalecer las empresas locales, los emprendimientos locales, el agregado de valor local. Y me parece que esto que vos mencionás es bien enfocado al agro, bien enfocado a la ruralidad, pero son temas fundamentales, ¿no? Hay lugares donde claramente hay una empresa que está desarrollando la actividad hidrocarburífera que tiene superficiarios o inclusive algunos parajes cercanos a los cuales de hecho
sé y por conocimiento, porque muchos lo hacen a través del Centro PYME de NEU, esta acción, están trabajando para poder acercar alguna fuente de trabajo o de mejorar las posibilidades de trabajo a través de agua o de algunas otras inversiones, por ejemplo, hablando de crianceros, a través de cobertizos, a través de algunas otras inversiones en campo, incorporando alambrados, otras producciones en invernaderos, etcétera, etcétera. Creo que debiera ser una de las acciones más importantes, que tiene que ver con lo que decimos siempre, que es la licencia social, ¿no? Que el petróleo, la actividad carburífera, tiene bien ganada acá en Neuquén por tantos años, pero que hay que seguir regando todo el tiempo, todos los días, ¿no? Facundo, tenemos una idea, y esto es una opinión personal, para que me digas si la compartís o no, por supuesto. Tenemos una idea de emprendedurismo medio acotada todavía en la zona. Se entiende al emprendedor como al emprendedor de subsistencia, que no está nada mal y que está buenísimo que haya gente que apueste a ganarse el pan de cada día con emprendimientos quizá pequeños o lo que puede hacer con su familia, pero también hay una idea de emprendedurismo en el mundo que ha revolucionado economías nacionales, ¿no? Yo no digo que vayamos a hacer el Silicon Valley o algo parecido, pero ¿todavía falta explotar el ecosistema emprendedor aquí en la zona? Yo creo que sí, los emprendedores están en todos los rangos y las diferentes actividades, ¿no? Nosotros claramente en todo lo que es el programa PRODA, el programa PRODA genera permanentemente nuevas familias que producen lo que consumen, o sea, hacen producción para autoconsumo, pero también generan emprendimientos porque producen más de lo que consumen, pero sin duda uno ve ejemplos claritos, inclusive en nuestro país, ¿no?, de emprendedores que han sabido entender cómo está funcionando el mundo, cómo esta economía del conocimiento, cómo la industria 4.0 está funcionando, y han sabido encontrar alguna oportunidad y la han sabido aprovechar. Porque uno puede detectar oportunidades, pero después el emprendedor no solamente las detecta, sino las aprovecha, ¿no? Y las aprovecha a través de un emprendimiento. Nosotros permanentemente a través del Centro PYME de NEU estamos atendiendo a gente que quiere iniciar algún emprendimiento de cualquier tipo. Todo es válido, no nos podemos dar el gusto de decir esta actividad sí, esta no. Cualquier actividad económica es válida. Obviamente cuando hacemos algunos eventos especiales convocamos para que presenten emprendimientos y tratar de detectar aquellos que entendemos que pueden tener una mayor probabilidad de éxito, pero eso, insisto, depende no solo de la idea, sino también del carácter y las características del emprendedor. Creo que en todo lo que es la innovación, y por eso en este tema de la vinculación de la ciencia y la tecnología para las pymes de Vaca Muerta, ahí puede haber semillas de innovación en algunas tecnologías que quizá hoy no se estén dando porque la oferta y la demanda no se juntan. Entendemos que esto podría generar como espacio, como punto de vínculo entre la oferta y la demanda, la posibilidad concreta de desarrollar tecnología local, que la hay. Facundo, ¿cuánto dependemos de la estabilidad jurídica, de la previsibilidad, todas variables que nos exceden incluso como provincia, pero cuán distinto, pienso, es para alguien que está pensando en invertir, saber que la inflación no se le va a mover, saber que las políticas públicas van a estar más o menos orientadas en el mismo carril, que no va a haber decisiones sorpresivas? ¿Cuánto más alienta eso a invertir que en contextos totalmente opuestos, como se podría decir estamos viviendo nosotros en Argentina, ¿no? Yo te diría, si uno debiera puntear de 1 a 10, en grado de importancia 10, yo te diría que la seguridad jurídica es 11. Uh-huh. Me parece que es el factor clave para lo que es las inversiones. Y no estoy hablando de inversiones extranjeras, sino lo que estoy hablando es
todo tipo de inversiones. El otro día nosotros estamos desarrollando ahora el Plan Ganadero Bovino Provincial, ¿no? Y todas las decisiones en un sector como la ganadería, que te lleva unos 3, 4 años, e inclusive en algunos casos más también, y sobre todo las decisiones son de largo plazo, ese productor ganadero, y estoy hablando del ganadero grande, del mediano y del pequeño, que tiene que tomar decisiones, la previsibilidad, la seguridad jurídica, que tenga claro más o menos que la cosa no se va a mover mucho y va a ir por acá, y la cancha que está marcada no le corran un arco, una línea de costado, es fundamental, porque si no, dice, no, yo voy a poner la plata acá y corro, además del riesgo ambiental que tengo, por ejemplo en la ganadería, estoy asumiendo un riesgo que no sé cómo me va a ir porque desconozco. Entonces, es fundamental. Nosotros creemos que es fundamental. Por eso en el plan ganadero lo que estamos haciendo es apuntar a tener un plan ganadero bovino e incluirlo dentro de una ley, ¿no? Una ley provincial que dé las precisiones de la política pública de la provincia hacia adelante. Y Neuquén ha hecho durante muchos años mucho trabajo en ese sentido, tratando de dar a los inversores seguridad jurídica y pudiendo generar ámbitos propicios para inversiones, ¿no? ¿Cómo está hoy comportándose, digamos, hay un montón de apuestas que ha hecho la provincia, como la ampliación de los aeropuertos, la capacidad de vuelos de carga, la zona franca en Zapala, es decir, un montón de apuestas que necesitan de un mundo globalizado y en movimiento, digamos, de fronteras abiertas, y esto es como que nos ha tocado, digamos, al revés, ¿no? Nos ha tocado la tarjeta de fronteras cerradas, digamos, y hay que pasar este momento. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tener un plan de contingencia hasta que se abra o hay que pensar directamente en un rumbo distinto de largo plazo, Facundo? Yo creo, ahora se usa mucho la palabra esta resiliencia, ¿no? Uh-huh. Es la capacidad de adaptarse al medio, a los cambios en el medio. Y yo creo que eso es fundamental a todo nivel, ¿no? Pero digo, desde el pequeño productor, de empresas, ahora. Eso no quita que haya inversiones muy importantes hechas o a realizarse para poder aprovechar oportunidades. Yo creo que esto, y espero realmente que en unos meses tengamos ya una nueva normalidad que se asemeje más a la que teníamos. Yo creo que es fundamental para Neuquén mirar el Pacífico. Creo realmente cómo se está moviendo el mundo, cómo China está tomando, digamos, posición a nivel mundial ya desde hace varios años, ¿no? Teniendo a Chile, que tiene unos puertos muy importantes, poder aprovecharlo. Yo creo que zona franca, que ya está moviéndose, ya se están haciendo las primeras inversiones, va a ser un punto fundamental para poder aprovechar eso. Ojalá que tengamos la posibilidad de desarrollar digamos, la vinculación entre los océanos, ¿no? Un bioceánico, un tren bioceánico, la conexión bioceánica entre el Pacífico y el Atlántico. Me parece que es fundamental, va a ser fundamental para Vaca Muerta también, que tiene un futuro de exportación, ¿no? Me parece que eso es clave. Las exportaciones pueden ser por ductos, también pueden ser por barcos, que requiere otro tipo de inversión, pero claramente, digamos, hay situaciones estructurales que la provincia, en este caso, tiene que continuar, digamos, como lo viene haciendo, para seguir avanzando con el desarrollo que se propone en el plan quinquenal, ¿no? Que son varias inversiones de varias infraestructura importante para seguir acompañando los diferentes sectores económicos. Ministro Facundo López Raggi, muy gentil por todos estos minutos que nos has dedicado para contarnos de qué viene en la provincia de la producción post-pandemia, que es en definitiva el signo de pregunta que tenemos todos, ¿no?
Santiago, un gustazo haber compartido este rato con vos y bueno, un placer y cuando quieran, disponible. Muchas gracias, Facundo. Un abrazo. Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria de la provincia, el signo de preguntas que recorre toda la economía, ¿sí? La economía financiera, la economía, la macroeconomía internacional, la economía nacional, las decisiones que van a tomar en las instancias supraprovinciales que no manejamos nosotros, pero con las cuales tenemos que convivir, que son básicamente decisiones de orden nacional e internacional, y lo que podemos hacer aquí en la provincia, que es intentar frente al contexto que nos toca, incluida la pandemia, bueno, sacar la mejor tajada posible o explotar nuestras capacidades de la mejor manera posible. En este caso, quien nos contaba todo esto que estuvimos charlando era Facundo López Raggi, que está justamente al mando de la producción y la industria, de todo un desafío que tenemos los neuquinos, las neuquinas hacia adelante. Esperemos que sepamos aprovechar esta oportunidad. Dicen los orientales que las crisis son una oportunidad. Suena poético, pero tenemos que por lo menos valernos de esa idea para pensar el Neuquén que viene para nuestros hijos. Así que intentamos reflejar en este programa de Código Urbano lo que es la realidad económica con la cual tenemos que lidiar y convivir. La primera parte nos la contó Fernando Spoliansky con todo su análisis. La segunda parte, la de la producción en la provincia, nos la contaba, y ustedes lo escuchaban, Facundo López Raggi, el ministro de Producción justamente de nuestra provincia.